social, bueno, no solo en ese tema, pero bueno, pues es una profesionista, profesional independiente, eh, prestigiada en todo lo que nosotros hacemos. Y qué mejor de hablar de este tema con ella. O sea, no, yo le aprendo mucho porque yo le digo que todo lo que hace es lo que a mí, lo que yo no quiero hacer, ¿no? Pero bueno, nos hemos metido a hablar del tema y ahora me siento pues con la distinción y con el privilegio de que me haya invitado a estar aquí conversando con Orfe en esta edición 174 para que nos hable de este tema que bueno, pues por supuesto tendríamos pues la primera, a lo mejor la primera pregunta que yo le haría sí, bueno, pues, ¿qué es un capital constitutivo, no? O sea, es como que la primera pregunta es, bueno, ¿y qué es, no? Y luego, pues, ¿cuáles son, de alguna manera, las obligaciones, así lo entiendo yo, que tiene que cumplir un patrón o un empleador para evitar que se configure o se constituya, ¿sí? O se determine, no sé si estoy hablando correctamente, un capital constitutivo. Así que, licenciada Arzate, platíquenos este tema que yo sí siento que a veces los empresarios no lo tienen tan presente o no lo tienen tan consciente. Exacto. O sea, como que, porque el empresario reacciona cuando ya tiene aquí el agua en el cuello, ¿no? Y ya cuando tiene aquí el lago en el cuello, pues ya empieza a tomar otras decisiones o otras estrategias, o ya empieza a hacer temas de prevención, ¿no? Pero vamos a hablar como cualquier empresa o como cualquier hijo de vecino de esto de capitales. A ver, platícanos de este tema. ¿Qué es y el patrón a qué tiene que saber? Perfecto. No, yo me siento honradísima que estés aquí con nosotros en este conversatorio 174, que para los que hacemos streamings y grabamos, 174 es realmente un número importante, ¿verdad? De darle, pues, seguimiento consecutivo, ¿no? La verdad, muchas felicidades por este número 174 y muchas gracias por estar aquí, don Carlos. Y sí, fíjate que es un tema que el empresario debiera de tomar más en consideración, ¿no? Porque para empezar, ni la ley del Seguro Social, ni su reglamento de afiliación nos da una definición de qué es un capital constitutivo. Pero si conjugamos diferentes artículos de la ley del Seguro Social, lo primero que tenemos que decir es que es un crédito fiscal, ¿no? Entonces, es un crédito fiscal a cargo del patrón y en favor del IMSS como consecuencia de un riesgo de trabajo que haya sufrido una persona que no está asegurada o que está asegurada con un salario inferior al que le corresponde. Pero no tengo un tiempo así como diciendo, ay, ya lo voy a contratar, te juro por esta. No. No. ¿Desde el primer día? Ese es el problema que tiene la ley. ¿Por qué? Porque en el artículo 15, fracción primera, cuando hablamos de cuáles son las obligaciones de los patrones, nos dice que tenemos la obligación de inscribir al trabajador y tenemos 5 días para hacerlo. Pero dentro de la misma ley encontramos otro artículo que se contrapone y que dice, si primero se accidenta el trabajador y después lo inscribes, aunque estés en el plazo de los 5 días, se va a generar el capital constitutivo. ¿Y si lo inscribo con fecha anterior? Claro, es lo que a veces sucede en la práctica. Ok. Lo siguiente, ¿no? Aquí pasa lo siguiente. Ok. Es cuenta por horas, por minutos, Sí. por segundos, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Aquí el trabajador se accidenta, vamos a suponer que entró a trabajar el lunes, hoy es miércoles, ¿ok? Yo tengo hasta el viernes para darlo de alta. Así, esos son mis 5 días hábiles que tengo para darlo de alta. Entonces él entró el lunes, pero resulta que el miércoles se accidenta, y ya sea que se accidente en las instalaciones O fuera. o que chocó el camión o que chocó su coche, ¿ok? O que bajó de las escaleras del metro, porque accidente de trabajo es el accidente de trayecto, el accidente propiamente trabajando, realizando su función,
o la enfermedad profesional, esas tres cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues resulta que el trabajador, vamos a ponerlo en el mejor de los casos, choca, ¿no? Y se lo tienen que llevar al hospital. Entonces llega a urgencias. Y si el trabajador nos engaña, Bueno, lo que pasa es ¿cómo que pudiéramos? el accidente en trayecto, para efecto de la prima de riesgo de trabajo, no me importa, ¿no? Ok. Y entonces va a haber ciertos elementos como el lugar en el que llegó la ambulancia y lo recogió y la hora, ¿no? O sea, hay forma de... hay muchas circunstancias. Y ahorita con todas las grabaciones Sí. que un mundo nos vigila, Sí. o sea, sí hay forma como de, digo, obvio, llega a haber casos en los que aún así el trabajador pues trata de sorprender, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo estoy confiado en que tengo hasta el viernes para darlo de alta. Y el miércoles de accidente. Llega al Seguro Social, le dan atención médica de urgencia y el IMSS lo que va a estar pidiendo es que se lleve el alta. Y entonces, pues el patrón lo da de alta y vamos a suponer que lo da de alta con la fecha en la que ingresó, con fecha del día lunes, ¿no? Que fue 8 de abril. Pero como el accidente está registrado el día 10, entonces sí o sí se va a generar el capital constitutivo, a pesar de que yo lo di de alta dentro del término de los 5 días. Y ahí es donde tenemos que ir hasta el tribunal fiscal e incluso llegar hasta el amparo para decir, oye, es que entonces, ¿qué seguridad jurídica tengo yo como patrón? Porque en el artículo 15, fracción primera, me está diciendo que tengo 5 días. Pero ya en el capítulo de riesgos de trabajo de la ley del Seguro Social me dices, oye, pero si primero se te accidenta y luego presentas el aviso, y como el aviso se presenta vía electrónica a través de el ITSE, entonces, pues ahí viene registrado en qué momento yo mandé el aviso y obviamente es después del accidente, ¿no? O sea, no puedo manipular la fecha. Exactamente. O sea, la fecha en la que lo envío no la puedo manipular, porque obviamente es la fecha en la que lo está recibiendo el instituto. Pero si yo le pago con fecha anterior su salario. Sí, pero aquí el punto es... Al aviso. El aviso. Exactamente. O justo ahorita tenemos un capital constitutivo que estamos peleando de esa manera, ¿no? Obviamente fuimos al recurso, en el recurso lo confirmaron, pero nada más que nada queríamos ver cuál era el... Que ha pasado mucho con los transportistas, ¿eh? Que los contratan para que manejen el camión y en la carretera, ¿no? Es correcto. O sea, es un tema ahorita que está... En boga. Exacto. ¿No? Sí. Y fíjate que incluso a los despachos o a la gente de las áreas de recursos humanos, este capital constitutivo ahorita es de 669,000 pesos, pero puede ser de 3 millones, o puede ser de 5 millones, ¿no? O sea, es de lo que dure para que él esté bien. O en plenas condiciones ¿para qué? ¿Para regresar a su trabajo? O bien, a lo mejor ya no va a quedar en plenas condiciones y tendrías que indemnizarlo. Hay una incapacidad permanente parcial y va a recibir una pensión. Entonces, él te cobra la pensión. Y entonces depende de la edad que tenga el trabajador, porque a lo mejor estoy inventando, perdió la movilidad en una pierna, ¿ok? Pero él tiene 30 años, su esposa tiene 28 y tiene 2 hijos de 2 y de 3 años. O sea, imagínate qué protección tiene que dar el Seguro Social de que por lo menos él va a vivir hasta los 75, la señora por lo menos hasta los 78, los niños van a recibir servicio médico por lo menos hasta los 16. Entonces, el monto del capital constitutivo... O sea, puede ser un dolor de cabeza para el dueño. Realmente. O sea, realmente. O sea, este tema es muy importante. Este tema es muy importante, porque además, sí, de alguna forma el reglamento de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización da una facilidad que dice asegúralo un día antes de que vaya a entrar. Y le llamamos una afiliación previa. Entonces, ¿para qué? Para que el patrón ya no corra ningún riesgo desde el momento cero en el que el trabajador, pues, tiene el carácter de trabajador, ¿no? Entonces, o sea, los empleados que llegan como aviadores, como que pásale, o a prueba. O a prueba. ¿No? Exacto, sí. Oye, pásale a prueba Ajá. una semana y si lo haces bien, ya te contrato. En esa semana de prueba puede llegar a pasar esto. Es correcto, es correcto. Y el empresario en muchas ocasiones dice, es que no me duran, ¿no? O sea, se van a los 3 días, se van a los 15 Y tendría días. yo que asumir por esos 3 días. Así es.
Pero eso en la realidad a veces no pasa. O sea, tienes que comprar veladoras para que no te pase. Ese es el punto, ¿no? Y veladoras grandes y una por cada trabajador, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te va a cobrar el Seguro Social en un capital constitutivo? Te va a cobrar todo el servicio médico que le pudo haber dado, o sea, las días terapia intensiva, los medicamentos, ¿no? O sea, los estudios, las radiografías, la ambulancia. Tiene que ser en el IMSS. Tiene que ser el IMSS. Tiene que ser el IMSS. El IMSS es el que debe tener conocimiento porque el IMSS es el que va a otorgar prestaciones en especie, que es toda la asistencia médica, quirúrgica, hospitalaria, ¿no? Prótesis, ortopedia, rehabilitación. O sea, depende el grado del accidente del trabajador. Ahora, ¿qué pasa si el trabajador fallece? Entonces viene la pensión para la viuda, si es que tiene viuda, o puede ser que sus papás vivían con ellos, entonces la pensión o puede ser de ascendencia para ambos papás, si es que viven los dos, o si está casado, una pensión de viudez, y si tiene hijos, pensión de orfandad. Entonces el monto de esa pensión la calcula el instituto y además siempre nos va a cobrar un 5% de gastos de administración. Que puede ser más barato que si quedara discapacitado. Que puede ser, dependiendo. Porque puede estar topada, ¿no? No, aquí no va a haber un tope. ¿Por qué? Porque si a lo mejor en la atención médica me gasté 3 meses de terapia intensiva, sí. o sea, es un dineral, ¿no? Pero si hubiera fallecido, la viuda tiene 28 años, pues entonces imagínate que le tienen que calcular que ella tiene derecho a la pensión hasta que su esperanza de vida, hoy nos dice la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que anda para la mujer en 78 años. O sea, imagínate que el instituto tiene que calcular que le va a pagar una pensión por 50 años. Entonces puede ser un capital constitutivo muy importante, claro, dependiendo del salario base de cotización también, ¿no? Ahora, son trabajadores de salario mínimo, Es correcto. por lo regular. Estás hablando de eso, porque un trabajador diferente no se va a prestar a entrar a trabajar sin que esté contratado y asegurado, ¿no? Básicamente... o estoy mal. Sí, no es una regla. La regla sí es que son salarios. Digo, el promedio de los salarios anda en 16,000 pesos mensuales, ¿no? Porque cuando tú contratas a alguien y es de otro nivel, ¿no? O sea, de salario, pues firmas su contrato y luego, o sea, pero fíjate reconoces la relación. Claro, pero ahí dependes de la persona de recursos humanos que se encarga de mandar el aviso, ¿no? Entonces, la primera recomendación es que la encargada del tema del área, vamos a ponerle ya desarrollo humano o desarrollo y formación de talento. Wow, ojalá. ¿No? Todo el mundo. Ándale, ¿no? Viene esa área. Ándale, ¿no? Esa área, ¿no? La que las empresas grandes así le llaman, ¿no? Ella, la primera encomienda que tuviera que tener es no permitir que alguien estuviera trabajando en la empresa sin haber avisado. Es correcto. Okay. Así es, ¿no? Y hacerle hincapié en que existe la figura de la afiliación previa, de darlo de alta un día antes. Para si luego ya no regresa. Entonces lo doy de baja. Ok. Y lo máximo que pudo haber pasado, pues es que yo he tenido que pagar un día de seguro social. De un salario mínimo. Correcto. O sea, no cuenta. Más que nada, fíjate que a veces nosotros detectamos que esa área o la persona encargada no mide lo que puede pasar, ¿no? Y no quiere hacer la cuestión administrativa de darlo de alta y de baja, que pues sí va a invertir los 15, los 20 minutitos, ¿no? Exageradamente. Luego lo hago para cuando lleguen más. Exacto, así es. Y entonces dice, mejor me espero a ver si realmente se queda más tiempo, ¿no? Y si es la inquietud que tienen los patrones que nos dicen, y nos llega en la consulta, ¿no? Oye, pero entonces, ya si se queda el mes, ya lo doy de alta. No, pues imagínate, tienes que estar un mes con el riesgo. Por supuesto. Bueno, con el probable riesgo. Ahora, sí creo que dependiendo en la función que realice, ¿no? Si es administrativo. Sí, pero acuérdate del accidente en trayecto. Y ahorita mucha gente está utilizando moto y mucha gente viene con los audífonos caminando y en el transporte público. ¿No? O sea, lo atropellan. Exacto. Y es un accidente en trayecto.
y te va a generar un capital constitutivo. O a menos que el trabajador viva en la empresa. Oye, el trayecto de abajo de su recámara arriba se cae de la escalera. Bueno, podría. No, apenas Sí, sí. me habló una persona que está en home office y se esguinzó un pie, ¿no? Y entonces, llega al Seguro Social a recibir atención médica y entonces dice el trabajador, pues es accidente en trayecto. Y entonces, pues obviamente, ¿cómo va a ser un accidente en trayecto si estás en home office? O sea, ¿no? O sea, si A ver, entonces el home office es igual que el teletrabajo. Ándale, es muy parecido al teletrabajo, Ok. correcto. Entonces, una forma para evitar accidentes de trabajo en trayecto Ajá, es el home es office. correcto. Es uno de los beneficios. No, no va a haber accidente en trayecto. Ujú. Porque estás... A ver, eso. Porque ahora es muy normal, ahora es muy normal. o sea, ya todos tenemos personal que está en home office. Es correcto. Todos. Sí, así es. Pero entonces, si tú le diste la autorización, porque vamos a tener home office es que está en su casa, ¿ok? Pero en teletrabajo hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque en teletrabajo debemos de ser muy específicos en el ¿De contrato qué va a ser, no? para decir Y gastos, si ¿no? va a trabajar en su casa o va a trabajar en el lugar que él considere como estas oficinas, WeWorking. Exactamente. ¿Por qué? Porque entonces ahí sí puede haber un accidente de trayecto. Si él sale de su casa y va al lugar. O se va a ir a la siguiente cuadra a casa de su suegra a trabajar ahí. Pero entonces yo no lo autoricé, porque yo le autoricé a que trabajara desde su casa, con todas las especificaciones que debe Y tener. tiene que estar en el contrato. Y tiene que estar. Ok. ¿No? Pero entonces, digo, yo dije, ay, qué trabajador tan, pues, chispa, ¿no? Porque dice, me esguincé, ¿no? Es accidente en trayecto, no puede ser, porque él está autorizado. No, a mí me tocó que iban a jugar fútbol los fines de semana, Ajá, ¿no? Sí. Y pues te la vendían como que, y nos enterábamos que el señor pues jugaba fútbol los sábados. Es correcto. Y entonces pues le partieron la pierna Ajá. y quiso que la empresa pues absorbiera eso. Sí. Y ahí fíjate que los médicos del Seguro Social son muy acuciosos, porque ellos te dicen, tú llegas con la lesión y entonces te dice, oiga, no, esto no tiene que acaba de suceder. Si llega el vestido de futbolista, ¿no? Exacto, sí. No, pues digo, O dicen, esta lesión es de fútbol. el sábado, ¿no? Ya tiene usted el pie así, no me diga que se cayó a las 9 de la mañana en el metro, ¿no? Sí. Sino la lesión viene desde el sábado del fútbol. Y entonces, bueno, pues ya ahí el trabajador, sí, los primeros que se ponen muy pesados para un accidente en trayecto van a ser la gente del Seguro Social, los médicos, ¿no? ¿Pero por qué? Fíjate que Si las cuotas las va a pagar el patrón, ¿no? Sí, pero como el seguro de riesgos de trabajo es el que va a dar incapacidad desde el primer día. Asumen los días de incapacidad de ellos, claro. Y tú a partir del cuarto, ¿no? Y nosotros, si fuera enfermedad general, a partir del cuarto y al 60%. Correcto. ¿Y en este caso? Es a partir del primero y al 100%. Ya entendí, muy bien. Entonces hay una razón por eso. financiera. Correcto, ajá. Pero además, así como hay trabajadores que quieren abusar, ¿no? Que llegan cada viernes y cada lunes a pedir una incapacidad, pues porque quieren hacer San Lunes o se quieren ir el viernes a su pueblo o cosas así por el estilo, ¿no? Entonces, sí, desafortunadamente, pues también los médicos del Seguro Social son así como que también muy acuciosos para no dejar pasar algo que quisieran. Menos mal para el patrón. Es correcto. Sí. Y a veces, ¿no? Y a veces, porque a veces pues realmente también perjudica al patrón, porque el patrón dice, pues yo pago mis cuotas, tú estás protegido en accidente en trayecto, o sea, a mí ni me digas. Y fíjate que una trampita que le hace los médicos del IMSS al patrón, y que ahí debemos de tener cuidado los patrones y no caer, es que el trabajador dice, por ejemplo, ¿no? Yo salí de trabajar a las 6 de la tarde y en las escaleras del metro San Antonio Abad me caí a las 7:15. Y entonces al médico como que no le coinciden los horarios y entonces le preguntan, ¿y usted cuál es el camino que sigue para regresarse? A ver,
que su patrón me mande una carta con hoja membretada, firmada por el representante legal y que me digan cuál es el camino que usted toma para regresarse a su casa. Y así llega el escrito a la empresa. Y entonces la empresa nos pregunta y nos dice, oye, ¿cómo lo lleno? Ah, no, pues lo único que yo voy a manifestar es el patrón desconoce cuál es el transporte, el camino. Sí, porque pues no sabe qué agarra. Sí, exactamente. O sea, imagínate que fuera obligación de los patrones andarle preguntando a cada trabajador, ¿y usted cómo ¿Por se dónde te regresa?" vas? Así es. Entonces, Sí, ese sí, tipo sí. de información lo que tiene que contestar el patrón es, yo no tengo obligación, en términos de la Ley Federal del Trabajo, de preguntarle cuál es. Porque además yo lo desconozco. Exacto, lo desconozco y entonces ya no nos metemos en ese problema. Pero hay patrones ¿Qué le dice? que le dicen. Y entonces, ¿y cuánto tiempo tarda en llegar a su casa? Y el patrón se avienta a decir, pues tarda 40 minutos. Ah, no, entonces como se accidentó 1 hora y 15 minutos después, Seguro Social dice, no es accidente de trayecto, ¿no? Y entonces te echas encima al trabajador, porque evidentemente pues el trabajador te dice, bueno, tú que sabes que hubo marcha, que se paró. Y eso te cuesta un 40% más. No, y por supuesto, ¿no? Y te lo echas encima. Entonces, aquí sí hay que saber hasta dónde todo lo que nos pregunta el Seguro Social tenemos que contestar y hasta dónde no. ¿Ok? Ahora, es más rentable la prevención. Es correcto. Así es. O sea, entonces la recomendación es evitar llegar a esa etapa de respuesta. Es correcto. Entonces la sugerencia es no metas a trabajar a alguien a tu empresa si no has avisado al Seguro Social. Es correcto. Así es. O sea, Sí. y esa sería la primera responsabilidad del responsable del área de contrataciones, ¿no? Es correcto. Fíjate que otro punto importante es que no cambiemos a los trabajadores como áreas de riesgo, ¿no? Ok. Porque a veces decimos, ay, están desocupados los que están envolviendo el producto. Entonces, pues mejor que les ayuden a los de mantenimiento y que se pongan a pintar el techo. O sea, como queriendo. O sea, evitar el mil usos. Exactamente. Pero es que eso es imposible. Porque dices, bueno, oye, pues que te ayude, merengano, ¿no? Pero fíjate que habría que tener cierto punto ahí, decir, si son actividades administrativas, pues no pasa nada. Correcto. Pero si al que se encarga. O sea, es muy difícil hablar de esto en un tema administrativo. Es exacto, en un tema administrativo no, pero en un tema donde ya se requiere. Estamos hablando de una fábrica. De una fábrica. O sea, de una planta, de un área donde hay maquinaria, donde hay riesgos. Así es. Ahí sobre todo definitivamente pues no puedo hacer como, no debiera yo hacer este cambio de puesto. Porque hay mucha especialización también. O sea, la gente que hace esto, pues pone tornillos, pues pone tornillos. Sobre todo, ¿sabes qué? Cuando dicen, ¿quién sabe operar esta máquina? Ajá. ¿No? Sí. Pues no pasa a lo mejor el que tiene buena voluntad y que dice, yo la sé operar, pero si se te va un puntito, pues. O tenemos un pedido extraordinario y necesitamos gente que apoye, vénganse a empacar. Y ahí, ¡pum! Exactamente, ¿no? Hemos tenido casos en los que la máquina te succiona, la mano te succiona. Sí. Y entonces, que es común, o sea, no es un tema de. Sí, no es así de excepcional. Bueno, una machucada. O sea, me machuqué. Exacto. ¿No? Así es correcto. Y la mano, todo, ¿no? Así es. Entonces, esa parte también, hablando de prevención, la empresa debería como poner el punto y decir, a ver, los de producción que ya tienen cierta capacitación, que usan guantes, que esto, o sea, aquí no vamos a meter a los de mantenimiento para que nos ayuden a los de producción, ¿no? Ok. Pero lo que es más ligero y que no se piensa, y que pues, sucedió muchísimo en la pandemia, por ejemplo, es, bueno, tengo al personal y no tenemos que hacer, pues que pinten, ¿no? Que se suban a la. Correcto. Que laven las ventanas. Exacto. Y entonces, pues resulta que entre que no lavan las ventanas ni en su casa, ¿verdad? O sea, y viene el accidente, ¿no? Entonces, esa parte también hay que tenerla como mucho cuidado, ¿no? Lo que es pintada, lavada de ventanas, subirlos a las azoteas. Híjole, o sea, una de malas, y son capitales constitutivos, pues caros, ¿no? Entonces. Chofer.
siempre que está a disposición del el dueño. El área de trabajo sería donde está el dueño. El área de trabajo es la calle. Y entonces a él no vamos a poder decir que si estaba fuera del banco esperando y ahí lo asaltan, por ejemplo, ¿no? No vamos a decir que es un accidente en trayecto, porque él no iba a su casa. Estaba trabajando. Él estaba trabajando. Como cualquier gestor o mensajero. Es correcto. Así es. Así es. Ay, caray. Y luego fíjate que hay otra cosa que tampoco consideran los patrones y que se da mucho en las oficinas, ¿no? Que son como las 10 de la mañana o las 12 del día y ya les dio hambrita a todos, ¿no? Y entonces hay uno que dice, voy a la tienda. Voy al Oxxo. Voy al Oxxo, exacto, eso iba a decir. Voy al Oxxo, ¿qué quiere? ¿No? Y entonces ya se lleva la lista de todos, sale y si lo atropellan. O cae una coladera. O cae una coladera. O sea, digo, sé que me escucho muy dramática, pero es que de verdad... Pero es que te estamos haciendo conciencia. Exacto. Que es que yo creo, sin generalizar, los patrones no han creado este tipo de cosas. Y cuando ya llegan a un despacho como el tuyo, oye, te va a costar un dineral, ¿eh? O sea, estás hablando de mantener a la mejor. Si él muere, fallece, pues a su esposa 50 años. Dependiendo de la edad, claro, sí, sí, así A es. lo mejor te vas a tardar más tiempo en cubrirla a ella que a tus hijos. Es correcto, así es, sí, sí, sí. Claro, por supuesto. porque tus hijos van a ser mayores, ya van a estudiar, entonces van a independizar. Y aquí no, acá lo vas a tener que seguir haciendo. ¿Qué pasa con los becarios? Los becarios, eso es un tema muy interesante porque en algún foro estaba yo hablando y les decía, por favor a los becarios, no hay que ponerlos a hacer actividades riesgosas. Y entonces se levanta un maestro así enojadísimo y me dice, es que por comentarios como los de usted, entonces tenemos a los becarios solamente... Sin hacer nada. En actividades... En sacacopias. ¿No? Cuando necesitamos que el becario esté... cargue cajas y corte esto y aprenda a usar la máquina. Y entonces lo que yo le decía es que, bueno, aquí hay una responsabilidad. ¿Por qué? Porque para empezar, yo voy a tener un estudiante sin seguro social, legalmente hablando, cuando va a hacer una práctica profesional o va a hacer un servicio social. Y tengo un documento de la institución educativa que me lo mandó. Porque de ahí en fuera, si no tengo cualquiera de estos dos documentos... Tiene que ser tu empleado. Tiene que ser tu empleado. Es correcto. ¿Puede ser menor de edad? Puede ser menor de edad. Ok. Mayor de 16. Mayor de 16. Pero menor de 18. Ok. ¿No? Y entonces, aquí fíjate que me he encontrado con otro punto. Porque sí contratan a los menores de edad, pero dicen, es que no los tenemos en el Seguro Social. Y yo pregunto, ¿cuál es la razón? No puede sacar su RFC. Y entonces, como no puede sacar su RFC, no puedo timbrar la nómina. Pero ya lo puedes sacar. Claro que lo puedes sacar y las personas piensan que por ser menor de edad no puede tener RFC. Puedes darlo de alta sin ingresos o sin actividad empresarial, pero ya pueden tener RFC. Ah, sí, claro, por supuesto, ¿no? Claro. Y entonces libras el punto del timbrado, porque como todo en este mundo ahorita se regula por el Pero timbrado. pues aquí no vamos a tener que dar eso porque le van a pagar, ¿no? Claro. ¿Qué le pagan? Pues al salario mínimo, ¿no? Exacto. O sea, no va a haber impuesto, pero va a haber un timbrado en donde le voy a dar yo el salario mínimo. Exactamente. Y entonces, por supuesto que lo puedo tener en el Seguro Social y él puede generar incluso su número de seguridad social vía electrónica, ¿no? O sea, ni siquiera tiene que ir a la subdelegación a tramitar el número. El chiste es que el patrón se debe concientizar, el empresario, que no hay una sola razón por la cual yo tenga un trabajador con la licencia de no tener seguro social, ¿no? Y si ya el patrón asumió el punto de lo voy a asegurar, ¿no? O lo contratas, porque luego pasa que los contratas verbalmente. Sí, claro. Oye, te espero el lunes, ¿no? Tú te vas a trabajar y llegas hasta el siguiente lunes. ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue? Pues me enseñaron todo, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué onda? ¿Tú sí le entras o no? No, pues ya llevo la semana. Pues Juanita, no sé, ya contrátalo. Exacto. ¿No? Exacto. Ya contrátalo. En ese plazo que estaba, en ese periodo de prueba, o de no de prueba. O sea, Oye, entra mañana. Yo me voy de viaje. Sí. Me voy a Semana Santa y Semana de Pascua. Regresando nos ponemos de acuerdo.
ese puede ser un perfil de lo que estamos hablando. Es correcto. Un perfil de riesgo, ¿no? Y el tercer punto que diríamos que también se debe de preocupar la empresa es la parte administrativa, o sea, del que ya hace el movimiento de alta, ¿no? Ese sería el que pudiera evitar esto. Exactamente, ¿no? Pero yo hasta les digo en los cursos, a usted le acaban de decir ahorita que son 1:40. Sí. Oye, tienes que dar de alta a alguien. Y tú dices, chispa, Mañana. ya me iba yo a comer, ¿no? Entonces yo les digo, nada más checas cartera, ves y dices, pues sí aguanto 669,000 pesos de un capital constitutivo, ¿no? Que es la cifra que traigo ahorita en mente, ¿no? No hay un mínimo. No, no hay un mínimo. Y no hay un tope. Y no hay un tope, porque depende Bueno, de o sea, lo que él puede quedarse en coma. Exacto. Imagínate conectado 6 meses, ¿no? Terapia intensiva, ¿sí? Entonces, ahí es cuando la persona de la empresa tiene que decir, pues ni modo, no me voy a comer ahorita. Lo doy de alta, ¿no? ¿Qué tarda qué? 15 minutos, ¿no? ¿Contra 600 qué? 69,000 pesos. Entre minuto Sí. o cada segundo. ¿No? ¿Cuánto me cuesta, no? Sí. Y ya pasar a otro punto, bueno, ya cuando tenemos ya sucedió, ¿no? Porque Ahí, por ejemplo, ¿qué tiempo tarda el IMSS en notificar? fíjate que puede A tardar ver, tiene hasta 5 años para notificarte, menos de 5 años, ¿no? Pero el año pasado, en el 2023, llegaron todos los capitales constitutivos que se generaron en el 2020, en la pandemia. O sea, se tarda 3 años en determinarte el capital constitutivo. pero entonces le conviene al IMSS tardarse. ¿Porque te cobra accesorios? No. No, te va a cobrar. ¿Por histórico? Sí, pero te va a cobrar de acuerdo al costo del servicio médico del 2020. Ok, Porque además hay que saber ok. que se publique en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo de consejo técnico cada año en donde te dicen cuál es el costo de la consulta, de las curaciones, de los estudios de laboratorio, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 14 de diciembre de 2023 se publicó el acuerdo del consejo técnico por el que se aprueban los costos vigentes para el 2024. Entonces, el IMSS tiene 3 niveles de atención. Clínica, hospital medio y un hospital como el siglo XXI de tercer nivel. Entonces, depende a dónde llegues. Sí, ya como si fuera privado. Exactamente, va variando el monto del costo, ¿no? Pero, por ejemplo, una consulta de especialidad que te tuvo que ver el traumatólogo, etcétera, cuesta 2,795. Vía terapia intensiva, 74,584 Diarios. diarios. En terapia intensiva. O sea, 2 meses en terapia intensiva. No, No, pues. 4 millones, chacho. Es correcto, así es, ¿no? Día paciente en terapia, día paciente en incubadora, 12,926, ¿no? Día paciente en hospitalización, 12,926. Oigan, es que no es posible, ¿no? Si había 5 o 6 personas en la misma habitación allá en el seguro. Aquí pagas. Aquí pagas 12,926 diarios. diarios. ¿Ok? Compartiendo el espacio. Compartiendo el espacio, Ok. ese es Sí. ese es el costo, ¿no? ¿Cuánto te costaría? Yo me pregunto cuánto costaría en un hospital normal en cama privada. Exactamente, ¿estás de acuerdo que 12,000 12,926? Bueno, a lo mejor te cuesta 15 o 20, pero estás solo. La suite, ¿no? Exacto, casi es en la suite presidencial del hospital. 20,000 diarios. Y no todos los hospitales tienen esa suite. No lo sé, la verdad. Sí. Así es. Porque por lo regular tienes seguro y por lo regular el seguro lo paga, ¿no? Sí, pero digo. No estoy solamente haciendo la referencia, sí, ¿no? Sí, es carísimo, ¿no? ¿Qué? Fíjate, un traslado de ambulancia en unidades de segundo nivel son 3,571, traslado de ambulancia. Entonces, en base a estos elementos, es que el IMSS determina el capital constitutivo y cuando te llega el crédito fiscal, entonces te dice, por ejemplo, consultas de medicina familiar, 11 consultas.
Por tanto, Por exactamente es tanto, ¿no? La atención, sí hubo sesiones de fisioterapia, de rehabilitación, rayos X, estudios de laboratorio, y entonces te hace la suma, ¿no? Y te dice, bueno, de todas las prestaciones en especie, pues son 300,000 pesos. Y de los días de incapacidad que se le pagó al trabajador, pues son otros 300,000 pesos. Más los gastos de administración, pues por eso son 669,000, por ejemplo, ¿no? Y aquí valga el punto de decir, ya me llegó el crédito, ¿qué hago? a ver, ¿cómo me defiendo? Exactamente, exacto, porque ya paseamos A ver, desde la a ver, prevención. o sea, porque, Ajá. ¿qué te va a decir el patrón? Sí. Bueno, ¿y luego qué hacemos? Porque a lo mejor en la gana dice, páguenlo, pero si no tiene la empresa para pagarlo, Ese es el punto. Fíjate que es bien dramático si la empresa no tiene para pagar, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente es un crédito fiscal. porque como es un crédito fiscal, hay un procedimiento administrativo de ejecución normalito, Normalito. Exacto. como si fuera un impuesto. Es correcto. Entonces, Ay, caray. el IMSS está Sí, sí. dando los 15 días que tienes para presentar el recurso o el medio de defensa, si te quieres ir directo al tribunal, ¿no? Depende del punto. Pero al día 16 te está dejando el citatorio para embargarte al día siguiente. Si no es que te lo deje el 15 para embargarte el día ¿Te 16. puede cancelar sellos? No, lo que hace es embargarte cuentas bancarias, O sea, inmovilizarlas. inmovilizar cuentas bancarias, ¿no? Sí, obviamente llegan al inmueble, ¿no? Y pueden querer sacar toda pues el mobiliario. O sea, embargo precautorio. Exactamente, ¿no? Puede haber ampliación de embargo, que eso es con lo que la micro y el micro y pequeño empresario batalla, ¿no? Que es el punto. Y también aquí es donde surge también el punto de la corrupción, ¿no? Porque entonces, fíjate que se atreven. Pues llegan los auditores, ¿no? Ajá, de que ahorita lo tenemos que embargar. Pero pues si le damos 8 días, Correcto. ¿no? Entonces, y pobre de ti que accedas a eso, porque entonces Pues ya no te van a dejar. ya, no te lo dejan, ya es una renta. Ya es una renta. Es el pago de piso. Es el pago de piso autorizado. Sí, Sí, sí. o sea, muy, muy feo, ¿no? Entonces, de primera mano, ¿qué le queda al empresario? Pues presentar el recurso. ¿Puedo negociar? ¿Puedo pagar a plazos? Sí puedes. Como cualquier crédito fiscal. ¿Puedo tener derecho a algún acuerdo conclusivo en materia de seguridad social? No, porque ya es un crédito fiscal. Correcto. Ujú, ujú. Entonces, no te queda más que de primera mano presentar el recurso, porque con el recurso vas a evitar que te embarguen. ¿Ok? Ujú. Pero eso te va a dar un aire. Tiempo para conseguir el dinero. Y ya de ahí, entonces, necesitas ir al Tribunal Federal de Justicia Que Administrativa. bueno, porque el recurso sabemos que es medio más de confirmación que otra cosa, Es pero sí pudiera ayudar en otras cosas, sobre todo en salarios caídos o en algún, o sea, hay temas de nóminas, ¿no? Sí, o sea, el recurso a veces sí es necesario agotarlo, ¿no? Por estrategia, Por para, tiempo. para ingresar documentación que no ingresaste en su oportunidad, ¿no? O aquí, pues, para que tengas el respiro de que pues, el patrón pueda ver. O sea, puedo resolverlo en recurso. Casi es imposible que ganes un recurso De este tema. de este tema. De otras materias sí lo puedes ganar, ¿no? Porque es así como que súper difícil que el instituto se equivoque en que no estaba asegurado y sí estaba asegurado, no. O sea, Exacto, o no estuvo aquí tal día. entonces ahí no. Me estás cobrando de más, ¿no? Exacto. Porque no estuvo de 30 días, estuvo 15. Uh-huh, uh-huh. Pues es casi imposible, ¿no? Exacto. Tienen un Sí. super control, ¿no? Sí, fíjate que no? hay un punto que A le ver. has dado. ¿Por qué? Porque justamente lo que necesitamos es poder pelearlo en el tribunal, porque ya en el tribunal ya va a ser otra situación. Y entonces cuando me dices, oye, 15 consultas, yo te digo, No fueron 15 consultas. exacto, cuéntala de 2 minutos, en donde la doctora nada más le dijo, lo veo la próxima semana. O no dejes de tomarte tu medicina. Sí, exacto. 11,000, ¿no? No, pues imagínate. Pues, no, pues. Sí. Entonces, ahí es donde está la defensa fuerte. O sea, un capital constitutivo sí lo puedes ganar. O sea, ya siendo, o sea, realistas,
sí lo puedes ganar. ¿Pero en qué vía? Hasta el tribunal, hasta el juicio. Exacto, hasta el juicio. O sea, realmente. Realmente hasta el juicio. Y vas a tener que garantizar el interés, ¿no? Y ese es el punto, en donde el micro y el pequeño y mediano empresario. ¿Cómo lo van a garantizar? Exacto, porque para garantizarlo tenemos la fianza. Correcto. ¿No? Que pues es lo ideal, ¿no? Pero, sí, pues, pero no cualquier es cara. Es cara, no cualquiera puede aspirar a una fianza, ¿no? Sí. Todos los medios de garantía que está establecido en el Código Fiscal de la Federación deben ser aplicables para efectos de seguro social, ¿no? Entonces, a lo mejor les doy la administración, ¿o qué? Claro, pero para que ellos te lo acepten, es un... No, pues va a estar en chino. Va a estar en chino. Entonces, realmente ese es el punto fuerte que el patrón tiene que decir para subirme al ring ya en el o sea, juicio, que el patrón que se anima a meterse en un tema de esos es porque tiene para garantizarlo después. Es correcto, ¿no? Y entonces, bueno, pues te la tienes que ir llevando ahí con estrategia de, te ofrece una garantía, no me dijiste, sí. solicito la suspensión, etcétera, etcétera. Pero bueno, sí hay esa posibilidad de que puedas pelearlo, ¿no? O sea, pero basta tener un crédito. Bueno, como cualquier crédito fiscal. Correcto. O sea, siempre hay esa posibilidad. O sea, pero aquí, ¿cuál es tu sugerencia preventiva y correctiva? Exacto. La preventiva es hacer uso de la afiliación previa. Correcto. Aunque administrativamente sea una latita. No contratar de palabra. No pedir a la gente que haga actividades que no estén en su función principal. Es ¿no? correcto, así es, sí. ¿No? Sí. Bueno, y que todas las instalaciones tengan pues herramientas de prevención de riesgo, ¿no? Y que se usen. Porque hay ocasiones en las que el trabajador sabe que tiene los guantes, ¿no? Pero el supervisor es como muy buena onda y los deja manipular los guantes. O está mojado el piso, ¿no? Así es. O hay un fuego y no hay extinguidores. Ahí también nos tenemos que apoyar en todas las normas, ¿no? Oficiales mexicanas, ¿no? Exacto, para cumplir, ¿no? Y que tengamos en una correcta operación nuestra Comisión de Seguridad e Higiene que debería tener la empresa, ¿no? Y ahorita hacer también mucho énfasis en el punto de que aunque sean actividades administrativas, que decimos, bueno, ¿qué riesgo puedo tener en el espacio? Sí. ¿No? Me senté en la pluma. ¿No? ¿No? Sí. Pero aquí el punto es... Se me enterró el clip. Exacto. ¿No? O la tachuela. Me engrapé. Sí, me engrapé la mano. Sí, puede ser. No, pero aquí el punto que hay que tener en cuenta, sobre todo, por ejemplo, ya en muchas ciudades, hay demasiadas motos. Los trabajadores ya están llegando mucho en moto. Bueno, por eso hay diferentes primas de riesgo, ¿no? Sí, no, pero el punto es el trayecto. No, o sea no solo, o sea, el trabajador dice, agarra su bici, exacto, agarra su moto, y entonces el accidente. Y ahí como el patrón, ¿cómo puede protegerlo? Sí. O sea, si ya sabemos que nuestros trabajadores, aunque son de área administrativa, andan en moto con los audífonos, tiktokeando en el camino, no me debo de confiar en que, ¿para qué lo aseguro si no le va a pasar nada en la oficina? No, ahí lo que pondera es el accidente en trayecto. O sea, lo que pondera es, ¿qué pasa cuando se salen del área de la empresa? Cuando va a su casa. Exacto, el accidente en trayecto. O cuando de su casa va a su Eso es lo que hay que checar en la parte del personal administrativo. Exacto. Sí, porque generalmente... El trayecto. Exacto, eso dice el patrón. Oiga, aquí en la oficina, ¿qué le puede pasar? No por su oficina, patrón, empresario, sino por... Cuando se va. Cuando se va o cuando llega, ¿no? Porque ahorita, desafortunadamente, pues esto de las motos, bicicletas, los patines, toda esta cuestión... Sí. ¿No? El transporte público, digo, se cayó el metro, bueno, no sé. Sí. Que no te imaginas que puedan pasar. Sí. O sea, si le dices a alguien, oiga, es que no se vaya a caer el metro, te va a decir, ahí, ya pasó, ¿no? O sea... Entonces, eso es evitarlo. Y luego en la parte correctiva, como en tu experiencia de lo que me están cobrando, no se puede negociar, se puede aportar pruebas para poder disminuirlo, ¿no? Es correcto, o para anularlo. O para poder anular. ¿Y has anulado al 100? Sí,
Sí, porque es un crédito fiscal. Entonces, toda la misma cuestión. ¿Y en cuántos casos te puedes llegar al amparo? Pues fíjate que ahora son cada vez más, Ujú, ¿no? O sea, si yo te digo, hace 10 años aseguro que todos se ganaban en el tribunal, ¿no? ujú, ujú. Ya de 5 años para acá, pues sí te tienes que ir a veces al amparo, porque sobre todo aquí en este punto, donde tenemos dos normas que se contraponen, ¿no? Y que dicen, tienes 5 días para asegurarlo, regresando al inicio, ¿no? Y otra norma que dice, pues entonces aquí ya es el punto de sí decirle vía amparo, oye, pues entonces, ¿cuál es la O seguridad? sea, ¿no lo puedo dar de alta en el sistema el aviso con fecha anterior? No. Sí lo doy con fecha anterior, Pero no sirve. no sirve, exacto. ¿Por qué? Porque la fecha en la que entra Antes en sí el lo hacíamos sistema, porque era en papel. exacto, y hasta había otras circunstancias, ¿no? Pero aquí, pues obviamente está la parte electrónica de en qué momento estás presentando el aviso, ¿no? Entonces, ahí lo que hay es una falta de seguridad jurídica para el patrón, porque realmente no tiene un plazo para cumplir la obligación. Y si no, una obligación no tiene plazo para cumplirse, pues ¿qué seguridad te están dando? O sea, eso Habría indicios de inconstitucionalidad. es, Que ese es el tema del amparo, ¿no? es el tema del amparo, es correcto. Pues sí, porque ¿no? dice, oye, pues, yo me siento en indefensión, o sea, Totalmente, así es. oye, pues, O sea, yo sí quiero, nada más dime pero cuál es nomás, tu plazo. o sea, sí, pero dime cuándo, Es correcto, o dime cómo. es correcto. Así es, así es. Y es que este tema, y entonces esto, es que yo te lo juro que los patrones se lo dejan, como que ellos no lo traen en su mente. Exacto. Saben que alguien lo está cuidando. Ujú. ¿Para cuándo empiezan a enterarse? Cuando les llega esto. Así es, así es. ¿no? Entonces, a ver, entonces conclusiones finales. No contratar verbalmente. Es correcto. Así es. Digo, ¿no? O sea, Sí, por supuesto. luego, No poner al trabajador a hacer actividades que impliquen un riesgo mayor del que él puede llegar a él tener. puede hacer, ¿no? Número 3, hacer uso de la afiliación previa. Correcto. Si yo lo voy a asegurar, pues de una vez hago la talachita administrativa. De cualquier manera vas a tener que pagar los días completos que trabajó. Es correcto, así es. O sea, no, es un área de negligencia administrativa, ¿eh? Que quiero pensar yo, ¿eh? Sí, o sea, que sería uno de los ¿Puedo yo demandar a mi director de recursos humanos por ese descuido? Fíjate que ahí yo no sé si podríamos entrar al área de responsabilidad. Por ejemplo, eso es lo que me refiero. Oye, tú debiste haber presentado el aviso, no lo hiciste, y ahorita un crédito de 700,000 pesos. ¿Qué onda? Sí. Págalo tú. Ahí sería interesante. Eso estaría interesante. Explorarla estaría interesante, por supuesto, sea, ¿no? ¿por qué lo voy a pagar yo si es parte de tus funciones? Digo, porque el hecho de que se configure una causal de rescisión de la relación laboral no me sirve de nada. Pues no, porque tengo que probarla yo. Exacto. O sea, pero sí puede haber a lo mejor un tema de responsabilidad. Y fíjate, teniendo como una correcta descripción Por de ejemplo, esto, ¿no? Oye, o por ejemplo, el aviso de incorporación del trabajador. Oye, te aviso que a partir de esta fecha se incorporará el trabajador. En ese momento tendrás tantos días para afiliarlo de manera previa. Exacto. Y, pues fírmame, ¿no? Exacto. No sé, pues, Sí, estoy pensando en soluciones, ¿no? Soluciones, sí, claro. Pero que sí haya una conciencia, ¿no? Que el patrón se vaya metiendo en el Porque me preocupa que lo que me estás diciendo, como es un tema de un crédito fiscal, pues la autoridad tiene 5 años para notificar. Y entonces entró Ulises. ¿Te acuerdas de Ulises? Sí. ¿Quién es Ulises? Pues el que contrató, que era compadre de no sé qué, que entró allá al área de colocación de ladrillo, ¿no? Pues ese güey, ¿quién es? Ajá. Bueno, pues dice la autoridad que debemos 1 millón de pesos. Claro. Y bueno, ¿No? déjame decirte otro punto que rápidamente lo vamos a tocar, porque el capital consultivo también se puede generar porque no lo tienes asegurado con la cantidad que realmente él recibe. Y aquí lo decimos. Uy, pues todos. Porque bueno, no todos, pero. Todavía tenemos el punto de estar asegurado con el mínimo. Y le damos por fuera. Y ese por fuera es de la cuenta del dueño de la empresa, o sea, no es por fuera, ¿no?
o esa cuenta, o sea, hay depósitos, Sí. hay evidencia, o sea, no hay Sí, de la caja, del mostrador. Entonces, si estamos dejando, digo, obvio no lo deberíamos de hacer, etcétera, etcétera, pero ese es otro motivo por el que se puede generar un capital. O sea, si tú le pagas al trabajador menos de lo que él debe de ganar y la diferencia se la das vía no salario base, Ujú. ¿sí? Así para hablar en términos tuyos. Vía no salario base con registro. Ándale, vía no salario base con registro, hay un capital constitutivo. Así es. Para efectos del IMSS. Para efectos del IMSS. Ya no digas un tema de no deducibilidad para efectos de IS. Esa es otra cosa para efectos fiscales. Totalmente. Pero para efectos del IMSS hay un riesgo. Es correcto. Ah, está interesante. Está muy interesante. ¿Ah? Oye, Humbertito, ¿tenemos ahí su reconocimiento aquí para la maestra? Porque, oye, porque yo ya tomé la clase, oye. Don Carlos, Pues yo estudio con mis aliados y con mis invitados. Ahí está, ¿verdad? Ahí lo vamos a poner, ¿no? Ahí está, mira. Norma Arzate Galván. Bueno, es un pequeño. Muchísimas gracias. Pero bueno, no necesitas, pues ya sabes que es tu casa. ¿Para qué te digo que no? Más bien al revés. Pues tú eres la que luego estás ocupada. Pero si no, pues la tendremos seguido aquí con nosotros para que nos siga, pues enseñando, ¿no? A mí me gustan los temas estos, porque como no los conozco, no los domino, entonces cuando empiezo a conocer me gusta. Entonces como que me empuja, ¿no? A conocer más. Sí, y a la Por eso el que no sabe es más feliz que el que sabe. Sí, claro. Bendita ignorancia a veces, ¿no? Bendita ignorancia a veces. Entonces, bueno, pues nos vamos a tener que ir, agradecidos, obviamente agradecidos, por supuesto felicitando de este gran estudio, muy nice, ahora sí que como está de moda, muy fifí, ¿no? No, Un estudio muy fifí que mi querida amiga Norma Arzate me invitó para que hiciéramos una excepción y que hiciéramos aquí el conversatorio. que fuera el padrino. Ah. Por supuesto, con su buena vibra. Yo encantado de la vida, me encantó, siempre me gusta el formato y cada vez que estés en el conversatorio los hacemos aquí. Me parece perfecto. ¿Qué les parece? Entonces ya estamos aquí y cuando queramos hacerlo aquí, pues le hablamos y le pedimos prestado su cabina fifí. Su cabina fifí para una edición así muy nice, muy especial. ¿No? Muy picky, como dicen ahora, muy picky. Así que gracias, mis queridos amigos, colegas, y nos vemos, ya saben, como siempre, en una edición más, próximo miércoles, 13 horas, aquí en Conversando con Orfe. Y bueno, pues la maestra Norma Arzate estuvo con nosotros y eso no lo vamos ya a cambiar y ha sido un privilegio. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué rápido.